Gracias, gracias, gracias. No sé si empezar. Ok, bueno, empezaste a grabar. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Y también buenas tardes o buenos días a los compañeros que posteriormente nos van a ver en el campus. Y un cordial saludo a la licenciada. Mi nombre es Oscar Durón y soy integrante del grupo número 1. A este grupo le tocó hablar sobre lo que es la estratificación social. Es un tema bastante interesante y antes de empezar tengo una recomendación para todos aquellos que están en este lugar o también los que nos van a ver, y es que se pongan cómodos, ¿sí? Para que puedan aprender, ¿verdad? Todo esto lo hicimos con cariño y con amor. Bien, empecemos con la primera compañera, si me hace el favor. A mí me tocó hablar sobre la estratificación social, sobre cómo empezó la estratificación social. Y leyendo varios textos que la licenciada había enviado, había una palabra que me llamaba muchísimo la atención y era la agricultura. ¿Sí? Según el texto Ember de estratificación social, dice que los antropólogos no están seguros con esto de historia. Puedo decir que los historiadores están de acuerdo que esta estratificación inicia con la agricultura. Bien. Esto de la agricultura realmente es algo revolucionario, ¿sí? Porque cuando empezó, estamos hablando de cosechas mayores, cosechas ingentes de comida, ya no era como la horticultura, que todo era para subsistencia de las civilizaciones. ¿Sí? Cuando hablamos de civilizaciones, hablamos de los mayas, de los incas, de los aztecas, grandes civilizaciones. Entonces, esta agricultura se da con el ingreso de los animales, ¿sí? Los animales nos permiten, nos daban más fuerza, nos hacían más poderosos. Entonces, la agricultura se da esto. Entonces, voy a explicar cómo era esto, de cómo es que esto daba poder. Bien, vamos a irnos a los tiempos antiguos, como el tiempo de los mayas, y nos podemos dar cuenta que los mayas, pues, ellos sembraban, ¿sí? Sembraban y luego cuando iban a las cosechas, recordemos que con estos animales ya no era necesario que toda la familia se dedicara a la agricultura, ya no era necesario. Así que los familiares o solamente quizás el hombre se iba a trabajar. Entonces, las demás personas que se quedaban en la casa venía algo llamado el sedentarismo. Y ustedes se preguntarán, pero sedentarismo tiene varias interpretaciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, está el sedentarismo que lo hacemos la mayoría de los jóvenes, ¿sí? Que nos levantamos de nuestras camas, los que juegan Free Fire se ponen a jugar Free Fire intentando llegar al gran maestro todo el día sin descanso. Los que tienen un crush, me imagino que todos tenemos un crush, ponemos a enamorar a la crush y sin embargo nos envía la friendzone, pero bueno, eso es sedentarismo, el no hacer nada, sentarnos en el sofá, ¿verdad? Pero cuando les hablo de sedentarismo en una nación, en una civilización, no es eso, sino que estas personas que se quedaban en las casas empezaban a trabajar como en arte, ¿sí? Se dedicaban a estudiar el cielo, ¿sí? Entonces, así es como crece esto. Y con la agricultura, con la agricultura sacaban un excedente, ¿sí? De la gran cantidad, porque no se van a comer todo en un día.
Entonces sacaban un gran excedente. Creo que los que han sacado educación económica, me imagino que saben, pero si no sabe, pues no se preocupe. Un excedente es, lo voy a explicar con manzana. Un excedente es, a mí me dan 2 manzanas al mes, pero en el mes yo solo me como una manzana. Sí, entonces tengo otra manzana de la cual yo puedo disponer, la puedo intercambiar, puedo hacer lo que quiera, puedo vender. Entonces, eso del excedente representaba poder, representaba un estatus, ¿sí? Entonces, por eso es que dicen de que la agricultura inicia, bueno, perdón, la estratificación inicia con la agricultura. Si pasamos a la siguiente, compañera, por favor. Bien, como les decía, las estatuillas, los ornamentos, las personas se dedicaban a realizar estatuillas, ya no tenían que estar preocupadas por eso, estar en los campos sembrando, ¿sí? Aquí tenemos tanto la agricultura como el pastoreo se desarrolla en los últimos 10.000 años, ¿sí? Así que podemos asumir que los recolectores del pasado carecían de clases sociales, ¿verdad? Entonces, antes de la agricultura, sabemos que había una sociedad completamente igualitaria, ¿sí? No había clases sociales, no había reyes, quizás hubo un líder, ¿sí? Pero no era algo así como para saberlo. Luego vino lo que es la moneda. La moneda vino a cambiar todo el juego. ¿Sí? Ahí con la aparición de la moneda es por seguro que inicia una estratificación mucho más avanzada. El siguiente, por favor, compañera. Un sociólogo, ¿sí? Que él sugirió que hace 8.000 años el aumento de las desigualdades se hizo irreversible. También argumentó que en poder y privilegio de las sociedades industriales, medidas en términos del poder político y la distribución de ingresos, son menos pronunciadas que las desigualdades de las sociedades industriales complejas. Este señor, pues, simplemente dijo que en los países más desarrollados, o sea, industriales, se miraba menos la industrialización, mientras que no, se miraba menos lo que es la estratificación. Países industriales se mira menos la estratificación, ya que vemos que los sueldos son más elevados y pues las personas pues pueden requerir o pueden disfrutar de diferentes servicios de la nación o del Estado. Pero ya en países menos desarrollados como el nuestro, pues vemos realmente una estratificación mayor, ¿verdad? Bien, Marshall Salins, bueno, este señor de Lenski se basó en un estudio que hizo el señor Marshall Salins, que decía que fue el incremento de la producción agrícola lo que dio lugar a la estratificación social. Como lo había dicho antes, la agricultura fue el nacimiento de la estratificación social. Siguiente compañero, por favor. Bien, compañeros, los voy a dejar con la compañera Marcela Duarte, que hablará un poco sobre la variación en el grado de desigualdad y sociedades. Muchas gracias. Compañera. Bueno, les hablaré sobre la variación en el grado de desigualdad y sociedades. Cuando me refiero a variaciones en el grado de desigualdad y sociedades, las sociedades se diferencian en la forma en que los grupos tienen distintas accesibilidad a ventajas. Y entonces yo les estaré hablando de ventajas de recursos económicos, de poder y de prestigio. Estas ventajas, o sea, el acceso diferencial o desigualdad, son a diferentes tiempos, ¿verdad? Cuando hablo de riquezas o recursos económicos,
Esta puede variar desde territorios para la caza o la pesca, a tierras cultivables o dinero. Los diferentes grupos de sociedades pueden tener o no el acceso a estos recursos. Este, cuando les hablo de poder, que el poder diría que la segunda ventaja, ¿verdad?, de la que estoy hablando, es la habilidad para conseguir que los otros hagan lo que les gustaría hacer. El poder es la influencia basada en la amenaza de la fuerza. Cuando determinamos grupos de una sociedad, poseen reglas o costumbres que les causan un acceso desigual a la riqueza o a estos recursos. También suelen tener el acceso de desigualdad al poder. Por ejemplo, si hablamos de una empresa local, nos referimos a que esas empresas tienen como empleados a la mayoría de los residentes de la localidad y que tienen un control considerable sobre ellos. Finalmente, esta ventaja que es prestigio, ¿verdad? Cuando hablamos de prestigio, queremos decir que alguien de algún grupo eh, disculpe, eh, desigualdad, sí. Mm. Les está hablando de prestigio, ¿verdad? Bueno, entonces de las empresas locales nos referimos a esas empresas que tienen como aliados a la mayoría de los residentes de la localidad y que tienen un control considerable sobre ellos. Ahora, hablaré sobre lo que es el prestigio. Cuando hablamos de prestigio, queremos decir que alguien de algún grupo está considerado con respeto o un honor particular, aunque es cierto que no hay siempre un acceso idéntico a los individuos de prestigio, a causa de las diferencias de edad, de género, talento. También lo que es que según el riesgo etnográfico, algunas sociedades no tienen grupos sociales con desigualdad posiblemente de alcanzar el prestigio. Este tipo de sociedades está la igualdad, el rango, la clase y casta. El acceso a las mismas, o sea, estos grupos, sociedades pueden tener el acceso a las mismas oportunidades. Son sociedades igualitarias de rango y de clase. Otras sociedades, según el registro etnográfico, no se dejan finalmente calificar en ninguno de estos tres tipos, como ocurre con todas las clasificaciones esquemáticas en algunas clases. Cuando hablo de sociedades igualitarias, son las que no contienen grupos sociales con la mayor o menor acceso a recursos económicos, el poder o el prestigio. Cuando me refiero a sociedades de rango, son las que no tienen un acceso muy desigual a los recursos económicos o al poder, pero sí tienen grupos sociales con una clara desigualdad en el acceso y al prestigio. Las sociedades de rango están particularmente estratificadas. Cuando me refiero a sociedades de clase, son las que tienen acceso desigual a las tres ventajas: recursos económicos, poder y prestigio. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Sociedades igualitarias son las que no contienen grupos sociales con mayor o menor acceso a los recursos económicos, el poder o el prestigio. Según el acuerdo con Martin Reed, igualitaria significa que dentro de una sociedad dada hay tantas posiciones de prestigio en cada grado de edad, sexo, como personas capaces de ocuparlas. No, algo muy importante que debemos recordar es que el concepto de sociedades igualitarias no significa que todo el mundo dentro de esta sociedad sea igual. Siempre existen diferencias entre los individuos a causa de edad, sexo y de sus habilidades. En las sociedades igualitarias, el número de posiciones de prestigio se adapta al número de candidatos para ellas. Un ejemplo, si unas personas capaces, bueno, por ejemplo, si unas personas
pueden alcanzar un alto estatus a fabricar buenas lanzas y muchos individuos de esta sociedad forjan esas lanzas, muchos podrán conseguir un alto estatus como fabricantes de lanzas. Si el estatus alto se alcanza por tallar huesos, transformándolos en artefactos, y solamente 3 personas capaces de hacer esta labor, entonces solamente estos 3 artesanos estarán reconocidos como talladores de huesos, aunque en futuras generaciones puedan surgir, o sea, más, 8 o 10, incansable número de fabricantes de lanzas y de talladores de huesos. En las sociedades igualitarias, el número de posiciones de prestigio se adapta al número de candidatos calificados para ello. O sea, podríamos decir que tales sociedades no están estratificadas. Sin lugar a duda, existen diferencias de posición y prestigio. Aparte de esas diferencias de habilidad, incluso en una sociedad igualitaria existen diferencias de prestigio, pero aunque algunas personas sean mejores cazadores eh, y artistas más hábiles que otras, sigue existiendo una igualdad de acceso al estatus para los que poseen esta habilidad. Por ejemplo, nos referimos otra vez al prestigio, que se gana al conseguir un estatus alto como el cazador del que estábamos hablando. No se hereda ni se transfiere. Por el hecho de que un hombre sea un gran cazador, no se asume que sus hijos también lo sean. También podrán ser individuos con influencias, pero estas no se pueden heredar, y tampoco existen grupos, pero o sea, no se pueden heredar, ni tampoco existen grupos con influencias claramente apreciables. Las sociedades igualitarias mantienen, mantienen, mantienen la desigualdad al mínimo nivel. Esta es una característica. En la siguiente diapositiva, esta es una característica de, de la variación en el grado de desigualdad de sociedades, que mantiene la desigualdad al mínimo nivel. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días compañeros. Yo les voy a exponer sobre las sociedades de rango. Pueden pasar a la próxima. La mayoría de sociedades de rangos sociales son de agricultura o de pastoreo. Estos no tienen acceso a la desigualdad, a los recursos económicos o poder, pero sí existen grupos sociales con una desigualdad en el acceso al prestigio, que fue lo que la compañera Marcela Duarte nos estuvo platicando hace poco. ¿Por qué decir al prestigio en ese caso? Pues por eso vamos a exponer que es sociedades de rango totalmente diferente a las sociedades de clase, que más adelante podrán verlo. Se pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Algunas características son que el rango se caracteriza por grupos sociales con acceso a desigualdad y al prestigio o al estatus, pero tienen desigualdades significativas a recurso y poder. ¿Qué podemos decir con recurso? Podríamos decir la comida, tal vez el vestuario, etc. Durante el siglo XIX, los nativos de América vivían en Estados Unidos y en el sureste de Canadá, los Nimskis. La posición de los jefes era hereditaria, pero en algunas sociedades era por genealogía o por base de la madre. La siguiente diapo. En esta clase de sociedades, los jefes eran tratados con respeto social, especial. Así que los rangos inferiores debían mantener la cabeza debajo de los rangos superiores. En las islas Trobriand de Melanesia tenían un especial prestigio. Chanley sugiere que en una sociedad de rango el jefe carece de poder, ya que no puede forzar el trabajo de la gente en proyectos comunales. Pero se preguntarán, ¿cómo? ¿Cómo es eso? No entiendo. Quiere decir
que él no podía forzar a los demás de su, por decirlo así, su aldea, su comunidad, a trabajar más, porque esa no era la función del jefe. Y él no podía tener gente trabajando hacia él en sus tierras. Si él quería tener una mayor producción, tenía que trabajar de una forma intensiva. Laura Bexi, en un pequeño antolón de las Islas Occidentales, tenía que el estatus del jefe era heredado genealógicamente por la línea de la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que el rango se iba pasando de generación en generación en generación. ¿Cómo les puedo explicar esto en una forma más sencilla, como decía el compañero Oscar, en manzanas? Se basa más en una forma militar. Yo tengo más rango que vos, no me puedes mirar o algo así. En otras sociedades se miraba que en la siguiente diapositiva se lo explico, creo que está. Pase la compañera. No, atrás. Bueno, se le puede explicar. Es como lo de militares. Un rango superior no puede faltar el respeto a un inferior porque sabe que le viene un castigo. Es decir, lo tenemos a un teniente y un teniente está de pie y un soldado pasa de frente. El soldado tiene que hacerle el saludo al teniente, quiera o no, y si no se lo hace es un castigo. En unas sociedades como estas había en el jefe, si el jefe estaba sentado, los demás tenían que agachar la cabeza y si el jefe se ponía de pie, podían seguir. Si el jefe se quedaba sentado, ellos tenían que arrastrarse y pasar por sobre él. Paso a la siguiente diapositiva con la siguiente compañera. Yo les hablaré sobre los estratos sociales y de género. Como sabemos, esta es una metodología que está propuesta bajo el enfoque del género. Se muestra que los hombres son mayoría en todos los estratos sociales. Esto sucede debido a que también son la mayor parte de la población ocupada, lo que nos hace ver que para que una mujer pueda entrar en el mercado laboral, tiene que pasar por muchos obstáculos. Si observamos la siguiente gráfica de la subregión norte de América Latina y el Caribe, podemos ver que hay una mayor presencia de hombres en los estratos bajos y medio bajos. Un ejemplo sería Guatemala y México, en el que nos muestran un cuarto de la población, que son mujeres que ocupan un puesto en este estrato. Con esto podemos ver que una mayor cantidad de hombres está empleada en trabajos que requieren bajas calificaciones. Estos datos también nos dan a conocer una mayor proporción de mujeres que ocupan un puesto en estratos altos y medio alto, lo que podría estar relacionado con las restricciones culturales en la inserción a la labor de la mujer en los estratos más bajos, lo que se podría responder con un alto nivel educativo. Pero también se debe recordar que con esta participación en este estrato alto, aún así sigue ocupando un menor tamaño en la estructura social. Entonces suponemos que las mujeres que tienen un bajo capital cultural y económico tienden a tener mayores dificultades para poder entrar en el campo laboral que una mujer que tiene mayor escolaridad y más ingresos. El tipo de ocupaciones que los hombres realizan explican su alta preponderancia en el estrato bajo. Esto refuerza el estereotipo de los hombres como dueños, empleadores o patrones. Por ejemplo, los trabajos agrícolas, agropecuarios, forestales y de pesqueras son trabajos considerados masculinos. Y a su vez, las ocupaciones en función de emplear, ya sean pequeñas o grandes, son ejercidas solamente por hombres. Las mujeres que están en el estrato bajo se dedican a trabajos de ventas de comercio y ocupaciones elementales. Por otro lado, las que están en un nivel medio bajo se dedican a ocupaciones asalariadas, ya que tienen remuneraciones más altas. Y las que están en el estrato medio alto, estas trabajan como personal de apoyo administrativo, como secretarias o como operadoras de máquina de fábrica.
Los hombres y las mujeres en la estructura social y tipo de ocupación que desempeñan se ubican de acuerdo a los diferentes niveles de escolaridad y de ingresos. Lo que se destaca al considerar la capital cultural y económico de acuerdo con el sexo de las personas. Son las diferencias asalariadas entre hombres y mujeres las que no corresponden necesariamente a los distintos niveles de educación formal. Las mujeres que se ubican en los estratos superiores tienen niveles de capital cultural más alto y más bajo o similar que los hombres, lo que nos demuestra que para poder ingresar a un mercado laboral las mujeres requieren de un mayor nivel educativo, pero esto no quita el hecho de que sigan expuestas a condiciones salariales de desventaja en comparación con los hombres. Como por ejemplo, podemos poner a Honduras, en el que muchas mujeres que se ubican en el estrato bajo reciben un salario medio mensual que es un 54% menor que el de los hombres, a pesar de que su escolaridad solo sea un 5% más bajo. Las diferencias también las podemos observar al interior de las diferentes ocupaciones. Como ejemplo, tenemos a Guatemala, que los ingresos medios de los hombres, trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados es solo un 34% más alto que el de las mujeres, que tienen la misma ocupación, aunque solo tengan apenas un 3% de años avanzados de escolaridad. Esto estaría apuntando a una inserción más precaria hacia las mujeres de una misma ocupación. Bien, licenciada, y también buenos días a los que van a tener la oportunidad de ver esta exposición, fue en horarios diferentes. Yo le voy a exponer sobre las castas. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el sistema de castas, pues es una manera bastante particular que solo puede pertenecer a ellas a través del nacimiento, siendo este un sistema sólido y rígido. Es decir, yo puedo pertenecer a una casta cuando nazco. O sea, no me voy a ir a los 18, 20 años a hacerme de una casta, porque obviamente es ilógico y en las leyes de aquel tiempo no me lo permitían. Entonces yo pertenezco a una casta naciendo de ahí, teniendo mi ombligo, como nosotros llamamos decir. Si Oscar, compañero mío, que nació en Gracias a Dios, pues le vamos a conocer como un misquito. Entonces, su casta es los misquitos. Él no va a tener que venir a Copán a decir que que es de otra casta, ¿no? O sea, nace ahí y ahí se queda. O sea, soy de la Ceiba, nazco en la Ceiba, pues ya pertenezco a la casta de los garífunas. Entonces, esto es así. O sea, pertenezco a una casta desde el nacimiento, siendo un sistema sólido y rígido. Es decir, no van a permitir un pez que un tulupán vaya a decir, ah, yo soy tulupán, o yo soy pez porque me vine para acá y vivo acá con ustedes. No, o sea, son castas rígidas que obviamente tienen sus leyes y sus costumbres que se las toman muy en serio. Un ejemplo tenemos que son los Karms. Bueno, antes de los Karms, de los Kamars, están los brahmanes. O sea, los brahmanes es como esta descendencia o estas castas más conocidas durante estas épocas. Los brahmanes se les hacía llamar como, o sea, personas intachables y conocidos más como sacerdotes. O sea, unas personas tan perfectas, hacían las cosas bien dentro de las castas que eran reconocidos. Y los brahmanes son hindú. O sea, no sé si ustedes han visto que usan un puntito en medio de las dos cejas, usan un puntito, o sea, en el centro de la frente, que nosotros le llamamos, usan un puntito ahí como negro, rojo, azul. O sea, eso varía según sus subcastas que ellos tienen. Entonces, son los brahmanes, perdón, los que descienden a los kamars. Entonces, estos son hindúes, estos brahmanes, son personas muy reconocidas, o sea, reconocidas como intachables, perfectas dentro de las castas, líderes, jefes de las tribus
y más conocidos limpios, o sea, limpios, personas como un sacerdote. Ustedes ya se imaginan un sacerdote, ya se imaginan un sacerdote como va, de a los que van a la iglesia católica, pues ya saben que un sacerdote pues le prohíben muchas cosas, se le obliga a tener una imagen intachable. Los camars, estos recogen el ganado muerto para comerse su carne, la cantidad que se pueda y quedarse con las pieles para curtirlas. ¿Saben qué pasaba con los camars? Ellos tenían como un bono que se les daba carne de cordero o de pieles de animales, se les daba una parte para que ellos comieran. Eran como personas esclavas, pero sí tenían sus libertades y tenían así como un bono, pues como aquí en Honduras, así como, bueno, nos vamos allá a las zonas rurales y el gobierno dice, pues llevo una bolsa samaritana o una bolsa de alimentación y así va. Entonces, esto se les daba una parte de carne, pero ellos aprovechaban, ¿saben? O sea, venían, cogían los animales, los agarraban, los mataban y agarraban carne de más, se la comían de demás. Ellos podían comer una carne estipulada, no podían comer más, pero ellos tomaban más de la medida, cogían hasta las pieles de los animales y las utilizaban para usos personales. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pasa que después de que se les daba el kit, cogían, o sea, agarraban mucha carne, se apropiaban de ella. Entonces era un auto impuro. Es como ahora en Semana Santa, no sé, en la Iglesia Católica, puede malo comer carne el día viernes y el jueves santo y el viernes santo. Entonces esto va así. Y ellos se les consideraba que si comían carne más de las que se les daba, pues era un auto impuro. Y se les castigaba, obviamente, porque estaban desobedeciendo a su jefe de esta casta y ya que eran unas castas que tenían un gran jefe que tenía que cumplir, porque estos derribados de los brahmanes eran personas sacerdotes donde las leyes se cumplían sí o sí. Pero ellos se aprovechaban tanto que se las comían, pues comían carne de más, usaban el cuero y tal, se lo terminaban todo por completo. Y usaban las pieles para su uso personal. Siguiente diapositiva. Ventajas de producción de estas castas. Tiene tiene tres, o sea, la ganancia económica. Bien, miren, la ganancia económica es donde a estas personas que se comían más de la carne estipulada que se les daba, es decir, se les daba un kit de carne nada más, son esclavos, trabajan para producir arroz, trigo, o sea, bastantes, bastante agricultura, pero se les daba una porción de carne y ellos gastaban más, pero cuando gastaban más se les castigaba y se les multaba, se les hacía una multa porque desobedecían las obras, o sea, eran actos impuros para los jefes de estas castas. Entonces, como eran actos impuros, se les sancionaba y esto originaba una ganancia económica para el rey, o sea, para el jefe de esta casta. O sea, si el jefe no podía tener dinero, pero como descendía de decir, bueno, yo soy rey, pero mi hijo va a ser rey, porque como yo soy rey, así va la descendencia. Y no sé si ustedes ya captan esto de que, por ejemplo, viene un rey y esto da una descendencia, de que el hijo pues se convierte en príncipe y todo el rollo, así va. Entonces, así va. Entonces, se le sanciona por comer más carne de la que se le da, o sea, por abusar de la confianza que se le da, podemos decir. Entonces, se le sanciona con una cantidad de dinero y esto hace que una ganancia económica para el jefe de esta casta. El prestigio. Bien, entonces, el prestigio se mantiene por medio de la amenaza de las sanciones también. Las castas superiores esperan ferencia y servillismo de las castas inferiores, es decir, están gobernadas por castas superiores y superiores, o sea, son las superiores las que gobiernan a las inferiores. Cuando estas las gobiernan, pues tienen un prestigio, porque como son castas superiores, entonces dice, tiene el prestigio de ser superior, yo soy inferior, entonces tiene un gran prestigio y esto lo hace que tenga más ganancias, es decir, una persona, es decir, el gobierno, vaya en Honduras, el gobierno puede decirle a un garífuna, a un indígena, usted se va de esta casa porque no es suya. Entonces, eso lo hace al gobierno tener prestigio y autoridad de estas castas inferiores, por eso, porque es una casta inferior en la que él vive. La ganancia sexual
pues es menos perceptible, pero igualmente real, siempre real. Los hombres de esta casta superior tienen acceso a dos tipos de mujeres, a las de su propia casta y a de las castas inferiores. Es decir, Juan Orlando, vaya, pongamos un ejemplo. Juan Orlando o Mel Zelaya se puede casar con un indígena y con uno de la alta sociedad. Pero la persona, un indígena no se puede casar con uno de la alta sociedad, o sea, solo tiene acceso la mujer indígena, nada más. Pero Juan Orlando puede casarse con una indígena, con una tolupán, con una pech, con una garífuna, con miles. Porque como es una casta superior en la que él vive y aquellos son inferiores, entonces solo tiene acceso la mujercita del pueblo, como decimos típico, ¿va? La mujercita del barrio, con esa se queda, pero no va a ir a la ciudad o a Nueva York o a París a casarse con una parisina, porque obviamente no tiene la posibilidad. Así es la ganancia sexual entre estas castas. Siguiente, por favor. Bien, los Burakumin son unos japoneses, o sea, son un grupo de japoneses indistinguibles al resto de los demás japoneses. Ellos viven en condiciones precarias de convivencia. Miren, los japoneses, cuando se dio esto de Japón, de la bomba nuclear y de la bomba atómica, o sea, esto fue anterior de la bomba nuclear que se dio en Japón. Entonces, estos vivían se fueron a intrometer en otras castas, como que un tolupán vaya al garífuna y si se quiera meter ahí, y entonces hay tolupanes y garífunas revueltos en la misma casta, en el mismo sistema. Entonces, después cuando estaban ahí, los discriminaban, los mismos se van a meter dentro de otra casta, pero los discriminan, es decir, un indígena se va, o un garífuna, vaya, porque es más común que discriminen un garífuna, un color negro, a un blanco. Entonces viene un garífuna y se mete entre los indígenas y lo discrimina. Pero el gobierno dice que no lo están discriminando porque es normal que esto pase. Dice el gobierno japonés en el año 1871, en el siglo XX, esto fue en el siglo XX, pero dice que no es discriminación porque se hacen investigaciones y no hay discriminación para estos japoneses. Ellos viven en condiciones precarias, como ahí lo dice. Eh, Viven en alcoholismo, tienen mala convivencia, no tienen comida, porque son personas dedicadas a ser esclavas, pero no les gusta trabajar. Entonces viven en condiciones precarias y, o sea, condiciones pupurris que en realidad dan lástima porque ellos no están cerca de su casta, de su raíz, de la raíz de su casta para poder superarse y poder mantener este equilibrio de ganancia agrícola para mantener su propia casta, sino que viven entre medio de otras castas que sí les hacen explotar como esclavos, pero ellos no ganan nada. Los Tusti, pues los Tustis es una casta gobernante, es la casta más gobernante más alta. Está constituida por el 15% de población, eran dueños de las tierras y hacían llamarse pastores. Aquí es donde se hace todo el pastoreo y la horticultura y todo. O sea, se practican estas cosas donde ellos tienen a disposición todas las tierras. Tienen a disposición todas las tierras y pastorean las tierras, es decir, tienen ovejas y pastorean las tierras. Ahí lo ven ustedes que la imagen, que son personas que se dedican nada más al campo, se dedican al campo y a cuidar de estas tierras y a pastorear ovejas. Siguiente, por favor. Los Hutu son la casta más baja y agrícola, constituyen el 85% de la población y eran los empleados de los Tustis y producían la mayoría de los alimentos del país. Es decir, los Hutu son como los esclavos de los Tustis. O sea, es la casta más baja, pero es la casta donde se trabaja más la agricultura, donde se produce más maíz, más arroz, o sea, la infinidad de alimentos agrícolas donde se produce mucho, pero estos productos los produce, pero no los consume él y no los hace producir él, sino que los Tustis saben que, que producían, o sea, producían más de lo debido, pero no lo consumían ellos. Los Tab son los de menos población, eran los forrajeadores y constituían la casta inferior. Estos sí ya son como los más bajos
de todas estas castas que dependen de los Tusti, que dependen de los Hutu, que dependen de los Kamars, de los Brahmanes. Estos son los más bajos y se les hace llamar esclavos. Ustedes ahí los ven, son un grupo de personas negras, como nosotros les llamamos, que igual son muy esclavos, se les explota a tanto mujeres como a hombres a que puedan trabajar en condiciones. Se les obligaba a trabajar hasta mujeres embarazadas, no pasaba nada, tenía que trabajar porque tenía que producir. Y además, como era una casta muy inferior, tenía que hacerle caso a las demás castas. Entonces, esto ha sido todo. Eh, bueno, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora de que nos estén viendo. Yo les voy a hablar sobre los esclavos. Los esclavos son personas que no son dueñas de su propio trabajo. O sea, de que como tales representan una clase. O sea, de que los esclavos son personas que ellos no recibían un sueldo en algunas ocasiones, ¿verdad? Hemos asociado la esclavitud con unos ejemplos bien conocidos, como en el Antiguo Egipto, Roma y Grecia, o en el sur de Estados Unidos. Aunque no sé el momento exacto que los primeros humanos fueron convertidos en esclavos, se sabe que esto sucedería a medida que estas comunidades comienzan a practicar la agricultura. No se sabe, no hay fecha ni año, ¿verdad?, de que comenzó la esclavitud. En los ejemplos tenemos la manumisión y concesión de libertad de los esclavos. Era comparada en el sistema nube, el cual era un grupo dominante. O sea que el grupo dominante de esclavos, ellos podían comprar la libertad de un esclavo. Un ejemplo sería como los diputados del Congreso Nacional. Ellos se compara con el sistema nube de ese tiempo. Si una persona, un esclavo, quería comprar la libertad y tenía el dinero para comprarla, él perfectamente lo podía hacer. Y se podía casar con una persona libre, pero él seguía siendo esclavo, aunque la esposa y los hijos fueran libres, él seguía siendo esclavo. Hemos asociado la esclavitud con algunos ejemplos bien conocidos como en el Antiguo Egipto. Cuando el faraón, los hermanos de José lo vendieron como esclavo ante el faraón, él llegó ahí donde el faraón, y él, como era un hombre sabio, no sé si muchos han leído las escrituras, él era un hombre sabio, él le leyó los sueños al faraón y le explicó sobre un sueño que iba a pasar. El faraón soñó un sueño de que decía que en el sueño miraba 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y él le dijo de que las 7 vacas flacas significaba desgracia, o sea, sequía, y las 7 vacas gordas eran mucha abundancia. Entonces él le dijo que aprovecharan y que en esos 7 años tenían que recoger para que la próxima vez, los próximos 7 años de sequía, ellos podían vender. Bueno, pues así él cayó bien con su amo y eso sucedió, y pudieron salir, ¿verdad?, bien de la situación. Siguiente diapositiva, por favor. Los esclavos se pueden obtener directamente como pago de trueques o comercio. O sea que los esclavos podían vender, o una persona podía cambiarlos por un objeto. Un ejemplo, si una persona tenía un esclavo y quería cambiarlo, digamos así, por una vaca o algo, ahí podían hacer un trueque, ¿verdad? O lo podía vender, depende de lo que decidiera el amo. Pueden proceder de la misma cultura, pudiéndose convertir en esclavos con pago de una deuda. O sea, de que si una persona tenía una deuda y no tenía la manera de pagarlo con dinero, por decirlo así, o por alguna cosa, él se ofrecía como esclavo para poder así pagar la deuda. Después de la guerra de Troya, la esclavitud fue una amenaza para todos. Un ejemplo fue Cuba, que pasó de reina a esclava. Podemos ver que
Para la esclavitud no hay, ¿cómo le diríamos? No hay clase. Por ejemplo, ahí ellos vivían conquistándose seguido, ¿verdad? Por ejemplo, ahí Cuba era reina, pero como ganaron los otros, los contrarios, entonces se la llevaron de esclava. Ahí se puede ver también el caso de que la nuera de Cuba fue concubina, quedó como concubina, también era esclava, ¿verdad? Pero quedó como concubina perdón, como esclava y concubina de un héroe griego. Y como su esposa legal no le dio hijos, el hijo esclavo de Andromaca heredó el trono de su padre, aunque no era legal eso, pero ellos lo podían hacer porque como él era un héroe, entre los dupes, que quiere decir un grupo dominante entre el Estado de Nigeria Central, la esclavitud era otra cosa completamente diferente. Los métodos para obtenerlos como parte del botín de guerra y más tarde por compra eran similares a los de los europeos. Pero la posición de los esclavos era muy diferente a los de los europeos. Los malos tratos eran raros y a los esclavos varones se les concedía la misma oportunidad para ganar dinero que a los demás. Inclusive se les podía dar una parcela de tierra para su propio cultivo. Ellos podían adquirir propiedades y riquezas. Inclusive podían tener sus propios esclavos para ellos. Ellos tenían pertenencias, pero al morir ese esclavo, aunque tuviera todo eso pasaba a su antiguo dueño. La manumisión o concesión de libertad de un esclavo era comprada en el sistema núcleo, como lo habíamos dicho anteriormente. Los esclavos más afortunados entre los nupes eran los domésticos, que podían alcanzar posiciones de poder dentro de la familia, como capataces o mayordomos. Ellos estaban cargados de mucha fuerza legal y de derechos jurídicos. En Estados Unidos la esclavitud apareció como una forma de conseguir mano de obra barata, pero los esclavos llegaron a considerarse como merecedores de su situación. O sea, de que los esclavos ellos creían de que ellos merecían todo lo que les pasaba y que los trataban mal inclusive, porque tengo entendido que los afroamericanos fueron uno de los esclavos que sufrieron más en Estados Unidos. ¿Acaso esa situación de inferioridad que se les atribuyó? A ellos los trataban con desprecio, no tenían ningún derecho, dado que los esclavos eran procedentes de África y de piel oscura. Algunos euroamericanos, como se hacían llamar, justificaban la esclavitud y la creencia en la inferioridad de los negros. Inclusive sacaban versículos de las escrituras o de la Biblia, diciendo de que ellos merecían ser esclavos. No podían casarse ni firmar contratos, o sea, de que ellos no tenían derecho a una paga, como lo es hoy en día, ¿verdad? Que las personas reciben un pago. Y además sus hijos eran esclavos y una persona tenía hijos cuando estaba con una esclava, igual el hijo ya se sabía que iba a ser esclavo. Y las hijas mujeres o las mujeres las tomaban, las usaban sexualmente, los amos. No sé si ustedes han visto una película que se llama Historias Cruzadas. En esa película podemos observar la bastante discriminación hacia los africanos. Esa película se la recomiendo que la puedan ver. Ahí podemos observar muchos ejemplos de ello. Está ahí nomás, compañeros. Ya falta poco para eso. Bueno, yo soy Luis Herrera y les voy a hablar acerca del racismo. Cuando hablamos de racismo, estamos hablando de, bueno, pues de un tipo de discriminación que en mi opinión es como la madre de las discriminaciones. Es aquella discriminación que se produce cuando una persona o un grupo de personas siente odio o rechazo
a tal punto de que pueden llegar a lastimar a otra persona o a otro grupo de personas, pues por el simple hecho de tener características o cualidades distintas, como ya puede ser el color de piel, la lengua que hable o el lugar de nacimiento, entre otros muchos factores. Una de las causas más comunes de las actitudes racistas puede encontrarse en el miedo a lo diferente, o como por ejemplo las personas que vienen de otra parte del mundo, o simplemente pues por el desconocimiento o la falta de información al respecto. Bueno, lastimosamente a lo largo del año, a lo largo de los años, el racismo eh, pues se mantiene a día de hoy y ha encontrado la forma de organizarse y tener pues muchos tipos. Así que a continuación les hablaré acerca de los tipos de racismo. La próxima diapositiva. Gracias. Primero tenemos al racismo aversivo, que es un tipo de racismo sutil porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas. En el racismo aversivo se pretende la igualdad de derechos y la libertad para cada grupo, para que cada grupo viva su cultura abiertamente. En cambio, las actitudes racistas se producen mediante la distancia con la otra persona o la falta de empatía mostrando frialdad. En otras palabras, como dice el texto, es un racismo bastante sutil porque pues lo practican gente que está abiertamente en contra del racismo o de las actitudes racistas. Pero al momento de tener a una persona diferente, ya sea de mentalidad o físicamente, pues se muestran distantes y fríos. Después tenemos el racismo etnocentrista, que bueno, es este tipo de racismo que está basado en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que éste asume que otros grupos diferentes suponen una amenaza cultural. En este tipo de racismo no hay derecho a la igualdad y se cree que las personas que son una raza diferente a la propia deben someterse al grupo predominante. El rechazo de costumbres, creencias, comportamientos, religiones o lenguas de otros grupos étnicos son actitudes recurrentes en este tipo de racismo. ¿Qué quiere el racismo etnocentrista? Creo que es el más común a día de hoy porque, pues, como pudieron entender, básicamente es cuando una raza se siente superior a la otra y por eso creen que tienen el derecho a tratar como quieran a las distintas razas y básicamente tienen esta mentalidad que cualquier raza que no sean ellos son inferiores. Y pues por eso, como dije, causa bastante rechazo a la lengua, a las creencias, a los comportamientos, etc. Después tenemos el racismo simbólico. El racismo simbólico aboga por el derecho a ser iguales, pero con matices. El derecho a ser iguales existe, pero para ámbitos puntuales o ciertas situaciones. Un ejemplo que explica el racismo simbólico es la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas para dichos grupos. Estas actitudes provocan una segregación cultural entre los distintos grupos, a lo que a su vez produce un distanciamiento entre sus miembros. Bueno, básicamente el racismo simbólico también podría considerarse como un racismo sutil porque básicamente les dice a las otras razas que vivan como ustedes quieran, nosotros no los molestamos, pero háganlo separados, o sea, lejos de nosotros. Y a día de hoy se da con la gente de raza negroide, que pues lastimosamente hay barrios en los que solo encontramos este tipo de personas y, y pues muy difícil encontrar a una persona de color blanca. Después tenemos el racismo biológico, que es el tipo de racismo menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior a las demás, que amenazan con degenerar a la raza, que es considerada principal. El racismo biológico no cree que los miembros de otras razas deban tener ningún derecho. Piensan que deben ser excluidos totalmente e incluso apuesta por la segregación física. Un ejemplo de este tipo de racismo fue la llevada a cabo en el régimen de los nazis, en los años 30 y 40, que consideraban la raza aria como una raza pura y superior. Bueno, este racismo podría decirse que es un racismo etnocentrista evolucionado, porque ciertas razas se creen el centro del universo
y piensan que los que lo rodean no tienen que tener derechos y simplemente no deberían existir. Como dicta el ejemplo, por ejemplo, está el régimen nazi o el holocausto, que pues básicamente se encargó de quitarle muchas vidas a varias personas que simplemente no compartían las mismas características físicas que los alemanes. Pues la próxima diapositiva, la próxima. Lastimosamente, a día de hoy, el racismo continúa. ¿Por qué somos racistas? En la actualidad, la amplia mayoría de la gente responderá que no es racista, y es posible que no lo sea, al menos consciente o voluntariamente. Durante los últimos años, la psicología social ha estado investigando que el racismo ya no se expresa de manera frontal pues, o explícita. El racismo de hoy es encubierto, latente, y ha cambiado y se ha adaptado al control social, y se oculta bajo nuevas formas de expresión lingüística y creencias y actitudes. En el área de lo políticamente correcto, el racismo se sanciona, por ello se amolda y continúa presente sin ser confrontativo. Esto es lo que los psicólogos sociales han dado a llamar el nuevo racismo. Y básicamente lo que dice el texto es que lastimosamente el racismo ha podido acoplarse y amoldarse a los tiempos de ahora y se ha vuelto un racismo bastante sutil y bastante difícil pues de captar. Muchas gracias. Ok, muy bien, compañeros. Primero, vamos a hablar acerca de qué es etnicidad, ¿no? Bueno, y es que, como dice su significado, la etnicidad domina el fenómeno de la ascripción, tanto como propia y ajena. En los participantes son grupos de personas características con características socioculturales compartidas. La etnicidad es el rasgo diferencial de una etnia. Y es que nosotros nos decimos, o sea, cuando leemos la palabra etnicidad, lo primero que nosotros pensamos es en etnia, ¿no? ¿Y qué es una etnia? La etnia es una colectividad por semejanzas a culturas lingüísticas o racionales. Eso es una etnia. ¿Sí podría cambiar la compañera? Ok. Veo que muchas personas confunden lo que es raza y etnia, ¿no? No, perdón. Yo hace unos días le decía a un compañero, para vos, ¿qué es etnia? Y él me decía, ¿que acaso la etnia no son las personas que son de color negro, de color blanco? Y aquí es donde entra el racismo también, porque ya nos catalogan como vos sos la negrita, vos sos la blanquita, vos sos la de raza amarilla. Y no, eso no es etnicidad. Etnia es un grupo de personas, perdón, raza es un grupo de personas que pertenecen a grandes grupos culturales con costumbres propias, ¿no? Sí está bien lo de raza blanca, raza amarilla, pero eso es raza, no etnicidad. Ok, etnicidad hace referencia a las prácticas culturales y perspectivas que distinguen a una determinada comunidad de personas, ¿no? Y es que muchas personas, chavos, no saben de lo rico que tenemos en Honduras. O sea, todos decimos, todos vemos cosas diferentes y malas en Honduras, pero no vemos lo positivo. Aquí en Honduras tenemos la oportunidad de tener etnicidad, tenemos etnias, tahuacas, pech, garífunas. Tenemos entre muchas cosas. Honduras es un país multiétnico, multicultural y multibilingüe, ¿no? ¿Sí la puede cambiar? Algunas características de la etnicidad es su habla, y es que me parece gracioso, ¿saben? Porque a nosotros siempre tenemos ese compañero que nos dice, ay, yo quiero aprender inglés, yo quiero aprender francés, y ok, está bien, está totalmente bien, pero no exploramos lo que tenemos en nuestro país. En nuestro país tenemos la oportunidad, por ejemplo, de decir, en regiones del Caribe, allá hay garífunas que hablan su idioma, o sea, hablan garífuna. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué esas personas
estando aquí la sociedad toda actualizada, porque ellos no vienen aquí, o sea, si ustedes ven, ellos se quedan en sus pueblitos, ellos, nadie los saca de sus pueblitos, sino que ahí se quedan. Y pues, o sea, esto es lo que les decía, tenemos etnias, tenemos etnias, ya sean mestizos, blancos, indígenas. La historia o la ascendencia, alguna vez no sé si ustedes se han preguntado de por qué ellos, como les decía, no vienen a esta realidad, a esta actualidad aquí en Tegucigalpa, aquí en su capital, ¿no? Y es que, pues, ellos sabrán. La religión también, cabe destacar que, por ejemplo, yo tenía este ejemplo de que hay personas que pueden adorar a lo que sea. Hay personas que adoran a plantas, anteriormente habían dioses, habían personas que adoraban a dioses del sol, de la lluvia, como ya sabemos. Y por último, compañeros, vamos a hablar de lo que es la desigualdad. ¿Sí la podía cambiar, compañera? Ok, ¿y qué es desigualdad? Y es que nosotros llamamos desigualdad a la cualidad de ser una cosa diferente de otra. La desigualdad se refiere a la falta de equidad, a la falta de equilibrio o de igualdad entre dos o más personas, entre casos, hechos o realidades. Chavos, es que existen varios tipos de desigualdad. Podemos encontrar desigualdad social, desigualdad económica, desigualdad educativa, desigualdad de género o legal, ¿no? Y es que como su palabra lo dice, desigualdad es no ser iguales, ser diferente, ya sea de pensamiento, de características, valores, rasgos. A principios de la clase, cuando nosotros mirábamos de evolución, la licenciada nos decía y veíamos cómo éramos diferentes, cómo empezábamos a ser desde Homo sapiens hasta Australopithecus, no lo sé, eso así, teníamos rasgos, habían unos que eran más altos, a otros eran más bajos, algunos eran gorditos y otros delgados, ¿verdad? Igual, pienso que en el mundo no hay persona que sea igual, podemos decir, hay gemelos, hay mellizos, ok, son parecidos físicamente, más su personalidad es totalmente diferente. La desigualdad económica. Y es que ahí encontramos y nos referimos a los diferentes tipos de niveles. La compañera Jensi nos hablaba del esclavismo anteriormente, así se miraba el esclavismo, los plebeyos. Ahora nosotros podemos categorizarnos como alto, medio y bajo. Así somos ahora. Encontramos la desigualdad educativa también, en donde encontramos sectores públicos y privados. En los privados podemos ver edificios grandes, edificios con computadoras último modelo, ¿no? Y en los públicos, y en los públicos no. Nosotros podemos ir a pueblitos y podemos ver que aún hay niños que no se dedican al estudio, sino que a trabajar, porque tal vez no tienen para pagar un centro educativo, ¿no? Y encontramos la desigualdad de género. Es un tema un poco bastante alargado, pero pienso que cada quien debería de aceptar cada pensamiento, cada hecho en cómo se genera, ¿no? Y bueno, eso es todo por hoy. Espero pues esta exposición les haya servido, espero que les haya ayudado a todos, ¿verdad? Que hayan entendido cada uno de los temas que se tocaron aquí. Sin más que decir, los dejo con el compañero. Está de exponer. Lo vuelvo a hacer, man, ok. Ay, no. Bueno, compañeros, esto fue todo. Espero que les haya servido. Muchas gracias a los expositores, lo hicieron muy bien. Y espero que esta exposición, que con mucho cariño lo hicimos, pues les haya ayudado
a los compañeros que posteriormente nos verán. Así que buenas noches, buenas tardes o buenos días para los compañeros. Bye.